Buenos días, profesor Edwin Álvarez. A continuación, presentaremos una exposición de la cual hablaremos sobre el algoritmo pseudocódigo. Presentaremos definiciones y ejemplos que junto con mis compañeros de equipo se expondrá en el siguiente video. El equipo está conformado por Jaime González, Roger Pech, Abraham Loesa y José Méndez. Formas de representar los algoritmos: diagramas de flujo, diagramas de Nash-Schneiderman y pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta utilizada para simplificar al usuario la manera en la cual introducir cierto algoritmo al ordenador. Utiliza enunciados donde cada uno de ellos representa una instrucción en un programa de computadora. Las principales características de este lenguaje son: se puede ejecutar en un ordenador. Esto hace referencia a cualquier tipo de máquina. Es una forma de representación sencilla de utilizar y manipular. Facilita el paso del programa al lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje de programación que se vaya a utilizar. Esto quiere decir que el pseudocódigo lo podemos manejar independientemente de si es un lenguaje interpretado, no interpretado, alto nivel, bajo nivel. Todo documento en pseudocódigo debe permitir la descripción de una manera en la cual el lenguaje sea concreto y finito. Esto quiere decir que tiene que dar una instrucción segura de lo que se está pidiendo y la cual tenga fin. Estructura y diseño de un algoritmo en pseudocódigo. Encabezado. Empezar con la palabra algoritmo. Esto, por diferentes autores, puede ser representado por una palabra algoritmo, dependiendo del lenguaje en el cual se esté hablando. Inicio del algoritmo. Indicar el inicio del algoritmo. Declaración de constantes. Definir los valores que no cambian en el transcurso del algoritmo. Es decir, variables que tienen un número preestablecido, como la constante real pi, 3.141516. Declaración de las variables a usar. Definir las variables, estructuras de datos que sean necesarias para resolver el problema, identificándolas con un nombre y determinando sus tipos. Es decir, en parte de la estructura y el diseño de un algoritmo en pseudocódigo se puede manipular lo siguiente. Leer datos. Permite introducir los valores de las variables de entrada disponibles como materia prima para evaluar las variables de salida. Ejemplo, leer radio. Esta variable nos hace referencia a una entrada de un dato determinado. Calcular. Permite procesar los valores de entrada para producir la salida adecuada. Es decir, una vez incluida una determinada cantidad de variables, tú puedes manipular esas variables y pedírselas al ordenador. Mostrar resultados, salida de datos. Permite dar salida a la información requerida, es decir, un resultado concreto, dependiendo de la función que tú hayas querido anexar. A continuación presentaremos las variables. La definición de una variable es el espacio de la memoria para almacenar un dato que puede cambiar o no durante la ejecución de un programa. Cuando representamos datos numéricos o alfanuméricos debemos darles un nombre. Una variable es un nombre que representa el valor de un dato. En esencia, una variable es una zona o posición de memoria en la computadora donde se almacena la información. En un pseudocódigo y también en un programa se pueden crear tantas variables como querramos. Por ejemplo, se le identifica por los siguientes atributos: el nombre que se le asigna o identificador, el tipo que describe el uso de la variable, el valor de la variable que es la cantidad que tiene asociada en un determinado momento. Por ejemplo, a igual a 50, variable tipo numérica a, cuyo valor es 50. Ciudad igual a Asunción, variable alfanumérica o de tipo carácter ciudad, cuyo valor es Asunción. X igual a C más B, variable numérica X, cuyo valor es la suma de los valores de las variables numéricas C y B. Es una variable calculada.
Los tipos de variables entero son los números enteros, o sea, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Reales son los números quebrados o los que tienen decimales. Ejemplo, 1/2, 0.5, 1, menos 1. Boolean o booleano. Estos son lógicos y son de verdadero o falso. Carácter. Estos comprenden las letras A mayúscula, B minúscula, B mayúscula. Cadena. Esa es una cadena de caracteres, por ejemplo, hola, sí, chao, etc. Algoritmos. Son una determinada serie de pasos para resolver un problema. Ejemplo, si queremos saber la hipotenusa de un triángulo del algoritmo, el algoritmo sería a al cuadrado menos b al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la diferencia de los catetos al cuadrado. Funciones. Los algoritmos son cortos, pero los programas tienen muchas líneas, por lo que se utilizan las funciones. Para dividir el problema en partes, pueden haber tantas funciones como nosotros queramos. El algoritmo principal se llama o invoca a la función, se ejecuta y devuelve un resultado. Se puede usar en varios programas. Una función es un subprograma que acepta parámetros y devuelve un único resultado. Los parámetros serán los datos de entrada para realizar la función. En la cabecera de la función se debe indicar los parámetros formales indicando su tipo y el valor y el tipo de valor que devolverá la función. También debemos declarar las variables que se vayan a usar y devolver un valor que corresponda al tipo de variable. Desde el punto de vista matemático, una función es una expresión que toma una o más valores llamados argumentos y produce un valor que se llama resultado. Este resultado es además único. En ejemplos de funciones matemáticas son los logaritmos, funciones trigonométricas como el seno, coseno y etc. En programación y diseño de algoritmos, este resultado podrá ser un valor numérico, alfanumérico o lógico, es decir, una función puede devolver un resultado que puede ser una cadena, un número o un valor de tipo lógico, o sea, verdadero o falso. Esto hace que en los lenguajes de programación debamos especificar de qué tipo es una función. Una función será de tipo numérica cuando devuelve un número y será de tipo alfanumérica o string cuando devuelve una cadena. En el caso de las funciones de tipo numérico se tienen subdivisiones que están dadas por los tipos de datos soportados por el lenguaje. Tipos de datos. Los tipos de datos se dividen en numéricos, lógicos y de carácter. Los numéricos se dividen en enteros, que representan números positivos o negativos, sin decimales, en el rango. Y los reales almacenan un valor de la forma n igual a b por b a la e. Carácter. Representan elementos individuales de un conjunto finito de caracteres. Lógico. Solo pueden tener dos posibles valores, verdadero o falso. Estos son unos ejemplos de datos numéricos, que se dividen en datos numéricos, datos lógicos y datos de carácter. Los numéricos son un conjunto de los valores numéricos. Pueden representarse en dos formas, entero y real. Los enteros de punto o coma fijo es un subconjunto de los números enteros, más o menos. Ejemplo, 5, menos 56, 1300, etc. Los máximos y los mínimos suelen ser menos 3200 a 3200. Numérico real. Punto o coma flotante. Es un subconjunto de los números reales, más o menos. Ejemplo, 0.84, 3.75, menos 53.5, 3.0, etc. Los datos lógicos o booleanos. Dato que solo puede ser tomado de dos valores, el verdadero o el falso. Y los datos de caracteres. Conjunto finito y ordenado de caracteres que a la computadora reconoce, puede ser alfabético, numérico y especiales. A continuación, demostraremos un ejemplo de un algoritmo, pseudocódigo. Algoritmo para la resolución del área de un rectángulo. En la siguiente imagen se muestran
el algoritmo, pero lo diremos completamente. Número 1, inicio. Número 2, número A. Número 3, pedir A. Número 4, número B. Número 5, pedir B. Número 6, introducir la fórmula, que en este caso sería A por B. Número 7, mostrar el resultado del área, que sería A por B. Y número 8, fin. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que podría ser un pseudocódigo para resolver el área de un hexágono. Los mostramos de dos diferentes maneras, en la cual del lado izquierdo ustedes pueden apreciar un pseudocódigo más o menos detallado, y del lado derecho ustedes pueden apreciar el pseudocódigo pero de una manera más compleja y corta, que llegan los dos al mismo resultado. Bueno, para concluir la siguiente exposición, damos gracias un servidor y mis demás compañeros por su atención, y pues esto sería todo sobre el tema del algoritmo pseudocódigo.